La pregunta en cuestión es, ¿Dragon Ball Daima está contradiciendo a Dragon Ball Super? La respuesta corta, aparentemente sí. Sin embargo, esto de alguna manera se puede explicar si empezamos a ver cada detalle que nos está dando Dragon Ball Daima. Y es que Dragon Ball Daima nos está soltando una cantidad de información increíble que nutren y enriquece todo lo establecido en la serie. Así que vamos al grano, vamos a tratar de defender lo indefendible, puesto que Dragon Ball siempre ha sido así desde sus comienzos, con contradicciones y argumentos vacíos. Siempre busca la manera de salir adelante y tapar esos pequeños huecos argumentales que deja la franquicia. Y es que en Dragon Ball Daima hay detalles bastante sutiles que está contradiciendo todo lo establecido en Dragon Ball Super, pero que si nos ponemos a sobreanalizar y hacer nuestras propias conjeturas, nos damos cuenta de que se deja a la interpretación de cada quien, y esta es mi interpretación. Al final del video déjame en los comentarios si estás de acuerdo o tienes alguna otra propuesta con respecto a lo que narraremos en este video. Y para empezar vamos a ir de los detalles menos relevantes a los más importantes. Por ejemplo, en un capítulo Pansy le pregunta a Shin cuál es su verdadero nombre con el que nació en el reino demoníaco, a lo que Shin dice que se llama Nahare. Goku se sorprende y le dice que a partir de ahora lo empezará a llamar Nahare en vez de Supremo Kaiosama, pero inmediatamente Goku se arrepiente y dice que es un nombre muy complicado y que seguirá llamándolo Supremo Kaiosama, tal y como es de costumbre. Esto encaja perfectamente con lo establecido en Dragon Ball Super, ya que si Goku hubiera tomado la decisión de empezarlo a llamar Nahare, evidentemente aquí sí se crea un hueco argumental, pero esto es como un pequeño guiño, un pequeño cameo a lo que sucederá más adelante en Dragon Ball Super. Goku seguirá llamando al Supremo Kaiosama y no por su nombre real. Otro detalle, también pequeño pero bastante importante, es el origen de los Namekianos. Bueno, pequeño hasta ahora porque todavía no se nos ha revelado mucho, salvo que ellos vienen del Makai, del reino demoníaco, y esto también ya se hizo mención en Dragon Ball Super, específicamente en el manga, cuando el gran patriarca de Namekusei menciona que los Namekianos no provienen del universo, sino de otro mundo. Ahora ya sabemos de qué mundos hablan, están hablando evidentemente del Makai, haciendo de esta pequeña conexión un punto clave entre Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super. De hecho, en Dragon Ball Super Super Hero también se hace una pequeña mención bastante sutil, y es que cuando Piccolo se transforma en Orange, en su espalda podemos ver que aparece un logo. Este logo representa al árbol de Ajiza, un símbolo clave para los Namekianos, y en el capítulo 10, que es el capítulo más reciente hasta la subida de este video, se menciona que los Namekianos se llevaron los árboles de Ajiza del Makai para sembrarlos en los nuevos planetas donde están habitando ahora, ya sea en el Namekusei que conocimos en la saga de Freezer o en el nuevo Namekusei. Otro detalle que también pudo haber pasado desapercibido y que tal vez me lo estoy inventando es el hecho de que Shin trata de comunicarse con Kibito buscando su ki, es decir, Shin trata de sentir el ki de Kibito para que Kibito detecte que el grupo se encuentra cerca del Warp Sama, y eso también ya pasó en Dragon Ball Super. En la saga de Moro, cuando Goku intenta sentir el ki de Moro, Moro se da cuenta de que alguien está tratando de sentir su ki, por lo que Moro se da cuenta de la ubicación exacta de Goku, y a lo mejor esta técnica está relacionada con la magia, y como dije en el video anterior, probablemente Moro venga del Makai, y si de adaptarse el manga o el argumento del manga de Dragon Ball Super al anime, nos demos cuenta de estos pequeños detalles sutiles. Por supuesto, en Daima ya se ha hecho mención múltiples veces del universo 7, y esto es algo que se estableció en Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, concepto que se expandió en gran medida en Dragon Ball Super. Ya de ejemplo tenemos el torneo del poder. Goma y Degesu, cuando viajan al templo de Kamisama, le mencionan a Warp Sama que se dirigen al planeta Tierra del universo 7. Hasta aquí todo bien. El problema es cuando Shin le menciona al padre de Pansy que el grupo de Vegeta viene del universo 7 y Goku está cerca. Pero adivinen que a Goku todo esto le da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque no es de su interés, no es de su relevancia, y eso tiene una explicación basada en el mismo personaje de Goku. Primero, porque Goku es una persona distraída. Para ello recordemos cuando llegó Trunks del futuro a contarle a Goku lo que iba a suceder con los androides, y a Goku no le pudo dar más igual. Lo que le interesó a Goku es el hecho que se tenía que volver más fuerte para pelear con unos androides. Fue la única información con la que Goku se quedó. ¿Qué nos da a entender esto? Que aunque Goku haya escuchado, Goku empieza a tener interés en el multiverso cuando Bills le menciona a Goku que podrían existir seres muchísimo más fuertes que él en otros universos. Cuando Goku le mencionan el tema pelea, el tema combate, es cuando Goku empieza a mostrar interés en el resto de universos. Es más, cuando Zeno-sama mencionó
mencionó que tenía la idea de crear un torneo multiversal, Goku no dejó de molestar hasta que lo consiguió, poniendo en peligro a todos los universos. Y eso es porque había un tema de interés para Goku en ese momento, el tema de los combates. Si no se hubiera mencionado nada de los combates, Goku simplemente lo pasa por alto. Otro detalle importante es que Shin cuenta el origen del universo y menciona que Raimus es la autoridad suprema de todos los universos. Y veamos, aquí hay algo interesante. Shin menciona que antes que él hubieron otros Kaioshin ancestros. Ya conocemos a uno, el Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones, y que además Raimus seleccionó un grupo de Glints para que ejercieran el cargo de Supremo Kaiosama en los nuevos universos creados. Y sí, Goku escuchó toda esta historia, pero Goku desde el principio dijo que no le interesaba, por lo que probablemente Goku llegue a olvidar esta información o no le ponga mucha mente o no le dé relevancia. Por supuesto, es importante que Shin mencionó que existían muchos universos y no dijo que habían ni 18 ni 12, dijo que habían muchos universos, dejándolo a la imaginación de todos los oyentes presentes en el lugar, que de hecho Piccolo y Vegeta sí escucharon la información de Shin. Pero algo importante en este punto es que mientras Shin estaba narrando, nosotros como espectadores pudimos ver la aparición de los Supremos Kaiosamas que aparecieron en Dragon Ball Super, confirmándonos 100% de que hay conexión de Dragon Ball Daima con Dragon Ball Super. Y ustedes dirán, pero Vegeta, Piccolo y los demás no deberían de saber quiénes son los otros Kaioshin. Ok, recordemos que todo esto está en la imaginación del Supremo Kaiosama. Esta imagen que estamos viendo en este momento está en la imaginación de Nahara y el Supremo Kaiosama. Evidentemente Bulma y los demás no pueden saber lo que está pensando Shin. Una versión de la historia bastante corta deja muchos cabos sueltos. Además, también es importante recordar que el Supremo Kaiosama es una persona bastante ignorante al ser relativamente nuevo en su cargo. Es cierto, él conoce la historia de la creación del multiverso y todo lo demás, pero él no está consciente de todo lo que ha ocurrido en todo ese tiempo. Y esto también me encaja con Dragon Ball Super y por supuesto con Dragon Ball Z, que ya se sabía que era una persona ignorante. Para ello, tomemos el ejemplo del inicio de la batalla de los dioses. Aparentemente Shin sí tenía conocimiento de Bills, pero no lo sabe todo sobre él. Es decir, para el momento en el que se da la batalla de los dioses, Shin y Bills no han tenido mucha interacción como tal, mucho menos que Shin conociera a Zenosama, que cuando se presentó en el torneo de Champa le mencionó al Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones que quién sería ese niño berrinchudo, lo que concuerda con su pensar de que Raimus es la máxima autoridad del universo. Y por supuesto, tanto Raimus como Zenosama pueden coexistir como máximas autoridades. Ya se ha dicho en internet que Raimus es el encargado de la gestión de la creación de universos, mientras que Zenosama es encargado de la destrucción de universos. Sí, se nos ha dicho que Zenosama es la máxima autoridad, pero durante todo Dragon Ball Super nunca lo vimos crear nada. Al contrario, vimos que tenía autoridad suprema sobre los dioses de la destrucción y además lo vimos destruir universos múltiples veces. Lo vimos destruir el universo de Trunks del futuro, lo vimos destruir planetas cuando jugaba con Zenosama del futuro y por supuesto lo vimos destruir casi todos los 12 universos durante el torneo del poder. Nunca se habló de que Zenosama se encargara de crear universos, por lo que perfectamente puede coexistir con la autoridad de Raimus. Y por supuesto, algo que nos tiene pensando a los fans de Dragon Ball es la separación de Kibito y Shin en Dragon Ball Daima, cuando se nos había dicho que en Dragon Ball Super, en la batalla de los dioses específicamente, todavía seguían fusionados. Pero esto es técnicamente irrelevante. ¿Por qué? Porque la participación del Supremo Kaiosama en la batalla de los dioses es prácticamente irrelevante. Así que el hecho de que Shin esté unido o separado de Kibito al momento de la pelea de Bills contra Goku es irrelevante. Y sí, yo sé que no debería dejarse pasar por alto. Yo personalmente mantengo la teoría de que Kibito y Shin se van a fusionar nuevamente en algún punto de Dragon Ball Daima y se van a separar hasta antes del torneo de Champa. Sin embargo, aunque esto no pase, pues aunque es molesto, no es nada relevante. De hecho, podríamos tener expectativas 50-50, ya que esto es 100% error de Akira Toriyama. Error hasta el momento, ¿verdad? Ya que la situación en la que Goku se entera que Kibito y Shin están separados, aunque el contexto es distinto, la conversación es prácticamente la misma, salvo que en el torneo de Champa mencionan que utilizaron las esferas del dragón de Namekusei y en el cumpleaños de Trunks mencionan de que fue gracias al gas que hay dentro de Majin Buu que supuestamente ayudó a separar a Vegito. Y hablando de la fusión de Vegito, el hecho que en la saga de Black se haya dicho que la fusión entre mortales dura 30 minutos puede coexistir también perfectamente con el hecho de que el gas de Majin Buu separa una fusión pótala. Es decir,
decir, ambos tipos de separación de fusión pótala son válidos, así que por ese lado no hay ningún tipo de problema. Pero aquí la polémica se da gracias a que Toyotaro quiso incluir la fusión de Vegito en la batalla contra Zamasu y se le dio esa libertad creativa. El problema es que había que justificar la manera en la que Goku y Vegeta volvieran a la normalidad, estableciéndose que en los mortales la fusión pótala dura 30 minutos y que una fusión entre un Supremo Kaiosama y otra entidad es para toda la vida. Estos detalles todavía de alguna manera se podrían dejar pasar. Sin embargo, existe una contradicción muchísimo más grande que afecta a la continuidad de Daima con Dragon Ball Super, pero vamos a ver qué pasa. Y es que en Dragon Ball Super evidentemente nadie se acuerda de lo ocurrido en Dragon Ball Daima. Como tal, esto no es un error y les explico por qué. En Dragon Ball Z ya ocurrió lo mismo. Nadie se acuerda evidentemente de lo ocurrido en Dragon Ball Super en la época en que la familia de Goku y Vegeta se vuelven a reencontrar al final del manga original. Y es la fecha y todavía no sabemos cómo harán para justificar la conexión de Dragon Ball Super con el final de Dragon Ball Z. Así que no es descabellado pensar que se hará una modificación para que el final de Z encaje con Dragon Ball Super. Y lo mismo tiene que ocurrir con el final de Dragon Ball Daima para que encaje con lo establecido en Dragon Ball Super. Y para mí personalmente esto podría ocurrir si en algún caso remoto se llegara a adaptar la saga de Moro y la saga de Granola al anime. Que por temas legales esto no puede ser, pero esto te lo explico en otro video que te dejaré por acá. Y hablando de los temas legales, quiero dejar un punto bastante claro. Y es que sí, es cierto, existen problemas de licencias de Dragon Ball, pero para tanto la producción de Dragon Ball Daima como la del manga de Dragon Ball Super, ambos están bajo licencia de Shueisha y de Beer Studio. Es decir, Dragon Ball Daima todavía puede darse la oportunidad de utilizar elementos establecidos en Dragon Ball Super. Y ya vimos, por ejemplo, a los Supremos Kaioshin de otros universos vistos en Dragon Ball Daima. Al momento que se estaba produciendo Dragon Ball Daima, todavía no existía la polémica, aún no estaba tan marcada como está actualmente. Y esto es fácil de comprobar, ya que al final podemos ver en los créditos aparece Beer Studio y Shueisha como productores y no aparece Capsule Corporation Tokyo. En resumidas cuentas, tanto Dragon Ball Daima como Dragon Ball Super pueden conectar perfectamente aún. ¿De qué manera lo harán? Quizá pronto lo descubramos.